Hola muchachos, hoy tenemos una clase muy especial. La vez pasada hablamos sobre la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona. Esta vez vamos a conocer a profundidad el centro de mando del sistema nervioso central, que es el encéfalo. ¿Será lo mismo encéfalo que cerebro? Bueno, eso lo vamos a descubrir hoy. Mi recomendación es que busques papel y lápiz, puesto que las diapositivas te van a servir de apoyo para conocer la estructura. Sin embargo, las funciones las vas a conocer aquí en el video y son esenciales para realizar la actividad de esta semana. Entonces, pendientes y bienvenidos a otra clase de psicología. Hablemos de lo que nos interesa, el encéfalo. Está encerrado en el cráneo y comprende cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Es decir, esta parte que ven acá, trasera inferior, nosotros lo conocemos como cerebelo. Ya vamos a ver después lo que es la función del cerebelo. Esto que ven acá es parte del bulbo raquídeo, por lo tanto, todo lo que está encima es el cerebro, que es la mayor parte del encéfalo. Se dice que pesa aproximadamente 1.200 gramos en un adulto y contiene aproximadamente 14.000 millones de neuronas. Presenta además algunos pliegues que ustedes le llaman arrugas, pero en realidad se llaman circunvoluciones. Y por acá las más prominentes se le llaman cisuras, incluso algunas tienen nombre. Sin embargo, no la vamos a conocer en este nivel. Quizá lo que podemos apreciar a simple vista es que existe una división en medio del cerebro. Prácticamente lo divide en dos partes iguales. Sin embargo, no por ser partes iguales quiere decir que tengan la misma función. A pesar de que el cerebro trabaja en conjunto, es decir, todo esto está interconectado, cada una de estas partes, llamadas hemisferios, se especializa en determinadas funciones del ser humano. El hemisferio derecho suele llamarse el hemisferio de la creatividad, porque tiende a ocuparse de áreas no verbales, como el reconocimiento de formas, de patrones, de música, de emociones. Crea además nuevas formas de conectar las ideas y comunica a través de gestos, de símbolos, de metáforas, emociones que son complejas de expresar verbalmente. El izquierdo es más un hemisferio analítico. Se especializa más en el procesamiento lógico de la información. Se enfoca más que todo en lo específico. Nos ayuda a tomar decisiones gracias a su capacidad de análisis. Y su mayor especialidad es el lenguaje hablado y escrito. Lo interesante del asunto es que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Es decir, están cruzados. Además de ello, podemos dividir el cerebro de modo funcional en 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Vamos a verlo mejor en la siguiente lámina. El lóbulo frontal se encarga de la regulación de movimientos, del uso del lenguaje, de la planeación, de la toma de decisiones, del razonamiento, del control emocional y conductual y de la atención. Es decir, de lo que conocemos como funciones ejecutivas, las que nos sirven para realizar diversas tareas diarias. Tenemos además el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encarga más que todo del procesamiento auditivo. Es decir, no solamente se encarga de procesar lo que estoy oyendo, sino además de la comprensión del habla. Pero además, en conjunto con el lóbulo occipital, que está aquí atrás, contribuye en procesos visuales complejos como el reconocimiento de rostros. Este lóbulo occipital sí se especializa específicamente en el procesamiento visual. Es decir, discriminación de movimiento, discriminación de color, procesamiento visoespacial, percepción de lo que veo y la interpretación de ello también. Siempre comento que hay dos formas de quedarse ciego, que tengas algún problema en los ojos o que tengas algún problema en el lóbulo occipital. Otro lóbulo lo encontramos en el área de arriba, que es el lóbulo parietal. Él se encarga de procesar toda la información sensorial que llega desde el cuerpo. Es decir, aquí se procesa el dolor, la temperatura, el tacto, las sensaciones de la piel y la interpretación de esa sensación. Como les dije, todo el cerebro está conectado. Es decir, en este momento usted está usando el lóbulo occipital, porque es el procesamiento visual, está usando el lóbulo temporal, porque es el auditivo, está usando el frontal, evidentemente, porque está aprendiendo, y está usando el parietal, aunque no se dé cuenta, porque en este momento usted tiene calor, usted tiene frío, usted está agarrando ciertos objetos. Por otra parte, dentro del cerebro también hay partes importantes que debemos conocer. Podemos encontrar, por ejemplo,
El sistema límbico. Él se encuentra como una especie de segunda capa, debajo de la corteza cerebral. El sistema límbico es el área emocional y motivacional de los individuos. Desempeña un papel súper importante en la memoria y en los comportamientos de autoconservación, es decir, ataque, huida, agresividad y reacciones emocionales en general. En la lámina podemos ver algunas de sus partes, como por ejemplo la amígdala, que si pueden notar tiene como forma de almendra, se encarga de todo lo relativo a los sentimientos, procesando la mayor parte de nuestras reacciones emocionales. Es decir, controla la agresividad, el miedo y todas estas reacciones primitivas. Ella funciona como una especie de alarma en el cuerpo. Cuando algo sucede, ella enciende esa alarma, envía señales al cuerpo y empiezan a darnos temblores en las piernas, taquicardia, dependiendo de la reacción emocional que yo necesite en el momento. Lo interesante del asunto es que todo el cerebro se ve afectado, incluso el lóbulo frontal, que es el de razonamiento. Por eso, en un estallido emocional, generalmente no pensamos con claridad. Lo ideal sería tranquilizar al cuerpo y enviar señales al cerebro para que el lóbulo frontal vuelva a tomar el control. Tenemos allí también el hipocampo, que desempeña un papel vital en la memoria. Si alguien me pregunta en qué lugar se encuentra la memoria, yo diría definitivamente que en el hipocampo. Y por último, también tenemos al tálamo y al hipotálamo. El tálamo es como una especie de distribuidor de información sensorial. En él llega la información y él la ubica en la zona que corresponde. Mientras que el hipotálamo se encarga de la homeostasis del cuerpo, es decir, esta tendencia a buscar el equilibrio corporal. Si, por ejemplo, tenemos mucho calor, entonces comenzaremos a sudar para equilibrar la temperatura dentro del cuerpo. Si tenemos frío, comenzamos a temblar para generar calor. ¿Cómo se llama esto? Homeostasis. Y no crean que me he olvidado del cerebelo, que está en la parte inferior trasera. El cerebelo tiene que ver con la coordinación de movimientos. Prácticamente no hay ningún movimiento del cuerpo que usted pueda hacer sin el cerebelo. Y tiene que ver también con el equilibrio. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Van a realizar un mapa mental con las funciones de las partes del encéfalo que les acabo de explicar. Les he colocado con detalle las instrucciones para que la lean detenidamente y no cometan errores. Recuerden que un mapa mental tiene estructura y tiene también bastante creatividad, así que utilicen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos, y cuídense mucho.